Gracias, Vicente. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la convocatoria y la invitación. Perfecto. Bueno, el nombre de mi presentación es Un viaje por la arquitectura del Deep Tech en América Latina. ¿Y por qué pongo arquitectura? Porque hablamos mucho de ecosistema, pero no hablamos de elementos que se diseñen y se coordinen para que ese ecosistema sea funcional, y es parte de lo que les quiero contar hoy en día. Entonces, bueno, como dijo Vicente, en la charla decía, ¿por qué los emprendimientos de base tecnológica y científica en Latinoamérica no escalan a nivel global? Que es lo mismo que decir, ¿cómo convertimos talento científico en empresas y productos que cambien al mundo? ¿Y desde dónde les voy a hablar yo de todo esto? Yo soy científica, trabajé 10 años en investigación en terapia genética del cáncer. Después les voy a contar un poco qué es lo que pasó con eso, y desde ahí empecé a trabajar en transferencia tecnológica por necesidad de transferir lo que yo estaba haciendo, no quiero decir el año, pero hace muchísimos años cuando no había una estructura creada que nos apoyara. Fui vicedirectora de transferencia tecnológica del CONICET, que es la institución más grande de ciencia y tecnología de América Latina. Y desde ahí empecé a entender que otras estructuras había que empezar a crear. Trabajé con fondos de inversión también, trabajé en Chile, trabajé en Costa Rica, trabajé en Uruguay, trabajé en Inglaterra, trabajé en Argentina. Entonces, desde los distintos lados les quiero contar un poco mi experiencia. Primero, ya sé que ustedes saben lo que es Deep Tech y hablamos de empresas de base científica tecnológica, y yo digo, ¿por qué son distintas? Y ustedes saben lo que es una empresa de base científica tecnológica y qué es Deep Tech. Y siempre cuento la anécdota que hace 5 años, cuando estaba trabajando en Chile y quisimos armar un programa de emprendimientos para proyecto de base científica tecnológica, yo le dije, llamémoslo Deep Tech Ignition. Y alguien me dijo, no sabemos lo que es Deep Tech, no podés hablar de Deep Tech. Hablábamos de Deep Tech afuera de Latinoamérica y nadie hablaba de Deep Tech, y ahora estoy muy contenta de que haya un summit que esté hablando de Deep Tech. Y decimos, bueno, tiene base científico-tecnológica, los moats o las ventajas competitivas está en la propiedad intelectual, en los datos, en infraestructura particular, pero hay algunos puntos que me parece que los mencionamos y que después no los tenemos en cuenta en la implementación del diseño de los acompañamientos de estos emprendimientos para que funcionen. Cuando hablamos de un MVP no hablamos de un producto, hablamos de validaciones experimentales para reducir el riesgo, porque quien invierte en estos proyectos no invierte por supuesto en un producto final, pero lo que quiere es que le mostremos que estamos teniendo claridad para reducir el riesgo de avanzar en las siguientes etapas del desarrollo de ese producto. No voy a mencionar todas las diferencias que ustedes ya las saben, pero hay 2 puntos que me parecen que son relevantes hoy en el avance de emprendimiento de base científico-tecnológica. Uno es la obsolescencia. Decimos que los proyectos de base científico-tecnológica tienen largo tiempo y que hay que tener un capital paciente, pero al mismo tiempo tengamos en claro que las tecnologías tienen una obsolescencia cada vez más rápida y que ustedes como emprendedores necesitan a alguien que los mire pacientemente, pero ustedes tienen que estar monitoreando constantemente cómo es la dinámica de la industria y cómo su tecnología se posiciona y se sigue manteniendo competitiva frente a lo que está pasando. Y al mismo tiempo hay un tema de convergencia tecnológica. Ahora les voy a contar un poco de mi experiencia con fondos de inversión, pero cuando a nosotros nos cuesta analizar tecnologías y productos que son más de una tecnología complementaria o sinérgica para generar un producto. Entonces eso agrega complejidades en el desarrollo de los emprendimientos de base científica tecnológica. Y bueno, ¿y por qué es importante? Ya ustedes lo saben, pero hoy tenemos 100.000 billones de dólares de economía mundial que se van a duplicar para el 2043, y si miran abajo el gráfico, que el nivel de intensidad de color nos dice cómo aplican a las distintas industrias algunas de las Deep Techs, van a ver que las más intensas tienen que ver con los subsectores de mercado que tienen mayor cantidad de economía. Es decir, que afuera me preguntaban en un podcast, ¿vos por qué o cómo convencerías a un inversor de que se meta en Deep Tech? Y bueno, digo, los números hablan. Hoy lo que era antes ciencia ficción es una realidad. Como dijeron en estos días, el Deep Tech va a desarmar industrias, va a crear nuevas industrias, y es una decisión de la región del Biobío, una decisión de Chile y una decisión de Latinoamérica si quiere seguir participando. Esto es un tema hasta geopolítico, ¿no? De control geopolítico y de participar de la economía mundial.
una obviedad, y esto que también dijeron en la presentación al principio en el reporte a la mañana, la paradoja del Deep Tech en la TAM es que producimos ciencia de clase mundial, nos calamos algunos de los números que no sé si coinciden o no con lo que presentaron hoy. Bueno, tenemos universidades de clase mundial, Argentina, Brasil y Chile lidera en la cantidad de startups per cápita, tenemos casi 900.000 investigadores en ciencia y tecnología, la tasa de retorno o de crecimiento de las empresas biotech en los últimos años fue del 70%, eso es lo positivo, pero lo negativo es que menos del 1% tiene valorizaciones mayores a los 500 millones y yo diría que cerca del 60-70% tiene valorizaciones entre los 10 y los 20 millones. Y no levantan muchos más de $1 millón. Entonces, y además tenemos esto que llamamos la tasa de descuento de la TAM, donde valemos por lo menos 50% menos de lo que valen afuera. Hay un montón de razones que las vamos a ir viendo en la presentación, pero lo que la causa de esta la razón por la que empezamos esta charla es por qué se quedan estos startups parados en TRL3 o TRL5, sin un encadenamiento efectivo. Y lo miramos como algo negativo. Yo que trabajo hace más de 20 años en este sistema no lo veo como algo negativo. Nos quedábamos parados en TRL2 o en TRL3 y no podíamos movernos de ahí hace muchos años y yo creo que el ecosistema ha estado madurando y ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años, pero ¿qué vamos a hacer ahora a partir de lo que se viene, ¿no? Entonces, hablando con Carlos me dice, ¿por qué no presentás la charla desde tu experiencia en todos los distintos actores del ecosistema de innovación en los que participaste? Y me pareció un desafío interesante. Encontré este gráfico que si pensamos en esto como el viaje del innovador a través de lo que creemos que es el ecosistema de innovación, en el centro están los emprendedores y después están los distintos actores, gobiernos, aceleradoras, oficinas de transferencia, empresas, inversores, que parece que giraran alrededor del emprendedor en una órbita que acompaña al emprendedor, pero en realidad cada uno gira en su propia órbita y si lo pensamos de alguna manera no es un sistema solar ordenado, sino que más bien es una galaxia donde hay fuerzas gravitacionales distintas, invisibles, donde las órbitas están desalineadas. Y esto para mí es la mirada que tenemos que entender. Creemos que tenemos un ecosistema, pero tenemos un conjunto de actores en órbitas desalineadas y también entender que ese roadmap que creemos que tiene que seguir el innovador en ese viaje no es un camino lineal, es un camino complejo, donde a veces hay calles sin salida y que tenemos que entender cuáles son los detalles o las cuestiones que ocurren en cada etapa para poder subsanarlos y acompañarlos. Entonces, a mí lo que se me ocurrió porque Carlos me lo mencionó, es contarles un poco en cada uno de estos actores cuál es la responsabilidad, no sé si decir la responsabilidad, pero la oportunidad de mejora con algunas experiencias que tuvimos o que tuve yo como parte de esos actores en lograr que se avance en este camino del innovador o del emprendedor. Entonces, el origen de este viaje es la ciencia. Y yo ahí les puse, bueno, mi tesis. Yo fui científica hace muchísimos años, trabajaba, como les decía, en terapia génica, quise transferir esto al mercado, trabajaba en Argentina y trabajaba en Inglaterra. Y hacía patentes en Inglaterra, transferíamos en Inglaterra, entonces el problema no era la tecnología, el problema era algo acá que no nos acompañaba para transferir, pero no había estructuras, había oficinas de transferencia no maduras y esa fue de alguna manera la razón por la que yo me involucré en este tipo de trabajo, de iniciativa, de trabajar en transferencia tecnológica y éramos emprendedores en ese momento los científicos. Yo hoy no creo que el científico tenga que ser emprendedor. Hay algunos científicos que tienen capacidad para ser emprendedores, pero no, lo vamos a ver más adelante. No tenemos que forzar a un científico que sea emprendedor. Esto ya lo vimos o lo conversaron en las charlas anteriores. Lo primero es qué y por qué investiga. Esto de que hablábamos del Technology Push y el Demand Pool, nosotros no lo sabíamos. Yo trabajaba en terapia génica que era disruptivo, pero la mayoría de los investigadores trabajaban cosas que cuando llegaban a una oficina de transferencia no tenían nada que ver con el mercado. Y entender, como dijeron ayer, primero educar y después traducir. Entonces,
aunque nosotros creamos que el investigador sabe que tiene que ir a una oficina de transferencia, sabe que tiene que no publicar antes de patentar y sabe que tiene que pensar en el mercado, el investigador normalmente no lo sabe. Hay una evangelización que nosotros empezamos a hacer de los investigadores cuando trabajábamos en la oficina de transferencia. Yo no lo sabía, yo tuve que volver atrás con el desarrollo de mi producto porque regulatoriamente no sabía que tenía que cumplir un montón de condiciones. Entonces digo, hay una educación al científico que hay que hacer y ahí fallamos, y hay una responsabilidad también de parte de la universidad. ¿En qué estoy diciendo? Que la universidad, cada uno de los actores del sistema tiene una responsabilidad, chica o grande, en que esta transferencia normalmente ocurra y pase del TRL3 al TRL5. Entonces, la universidad, por ejemplo, ya lo hablaron, ¿no? Los incentivos, las normativas. Nosotros teníamos en CONICET, que se los voy a contar, cuando queríamos apoyar el desarrollo de emprendimientos, teníamos normativas que no permitían que el investigador sea emprendedor, que el investigador participe de empresa, políticas de propiedad intelectual que hagan que el investigador tenga incentivos de participar en transferencia, lo que ya hablaron antes de calificación del investigador como investigador o como emprendedor. Bueno, y un poco el rol de la universidad en la misión y la visión, por ejemplo, de las estructuras que acompañan al científico. Ahora les voy a contar un poco sobre mi experiencia en 2 estructuras, pero si yo le doy a una oficina de transferencia la misión de que sea autosustentable versus de que trate de sacar proyectos al mercado, voy a limitar la generación de proyectos versus la generación de rentabilidad. Bueno, y también temas de financiamiento, tanto de la universidad como de financiamiento de la oficina de transferencia, la cantidad de investigaciones que salgan de una universidad versus la cantidad de proyectos que pueden ser transferidos depende de cuánto la universidad invierte en investigación y desarrollo y cuáles son las líneas de investigación que desarrolla la universidad. Entonces, bueno, pasamos a las oficinas de transferencia como segundo actor. Este fue el camino, como les decía, no es un camino lineal. El camino de transferencia nosotros pensamos que es un camino en donde el investigador va a la oficina de transferencia, hace la divulgación, se evalúa la tecnología o el desarrollo para patentar, se oferta y se decide si se va a licenciar o se va a generar una startup. Este era el camino lineal que nosotros creíamos que existía en el desarrollo de la transferencia de tecnología, y este no es un camino lineal, este es un camino que es iterativo, donde hay que interactuar con el investigador, donde hay que entender cuáles son los cuellos de botella que actúan en este proceso de transferencia. Y entonces les quiero contar un poco algunos ejemplos de nosotros en la oficina de transferencia del CONICET. Cuando yo llegué al CONICET, en la oficina de transferencia, eran 10 personas en la oficina, nadie era técnico, había 600 patentes en el portafolio de CONICET y creo que llegué en noviembre y en enero me tenía que ir a China. Y alguien me dice, lleva la oferta tecnológica del CONICET para ofertar en una misión en China. Y cuando la miramos, hicimos un análisis, yo diría que más del 50% del portafolio de patentes no tenía un sentido. Y yo trabajaba en ese momento como asesora de una consultora en Estados Unidos que hacíamos estos análisis para el SBIR, y lo que nosotros hacíamos era todo un análisis de mercado, de competencia, de análisis regulatorio, de mercado global, porque muchas de estas tecnologías estaban desarrolladas para el mercado regional. Y entonces fue una decisión muy difícil porque las métricas de la oficina tenían que ver, como hablaron antes, con métricas de patentes, con métricas de licencias y, perdón, que me trabé.
Bueno, me quedé. Bueno, volvamos para atrás. Me agarró como un vacío. Bueno, volvamos a la situación de las oficinas de transferencia. ¿Cómo vuelvo? No, quiero volver para atrás. Ahí está. No, volvamos para adelante, por favor. Ahí está. Bueno, entonces, lo que quería contarles era un poco cómo rediseñamos la oficina haciendo una modificación de las métricas que tenía la oficina en función de... me agarro como... No, perdón, estoy un poco nerviosa. Sí. Bueno, no, voy a adelantar en... Discúlpenme. Volvamos a la oficina de transferencia. Entonces, esto lo voy a cortar en algo muy simplificado, que es cuál es la responsabilidad de la oficina de transferencia en hacer que estos proyectos que salen como startups no lleguen al mercado. Y yo creo que de alguna manera lo que hacíamos era forzar proyectos que salieran de la oficina y que se formaran o como startups o como licencian, pero que no tenían ningún sentido comercial. Más allá de que fueran push, como nuestras métricas estaban en patentar y en licenciar, de alguna manera era una oficina burocrática y no era una oficina operativa, y entonces generábamos proyectos que forzadamente, cuando llegaran al momento de ser transferidos al mercado, no tenían ningún sentido de ser aplicados. Entonces, lo que decidimos hacer fue armar equipos y además revisábamos las licencias que existían en la oficina, y las licencias eran todas generales, de base mundial, sin ponerle ninguna limitación al licenciatario. Con Magalí Maida modificamos toda la estructura de licencias y el formato de licencias. Y establecimos un modelo en donde armamos un área de oferta tecnológica de las patentes, armamos un área de vinculación con la industria, armamos un área de seguimiento de contratos y armamos un área de acompañamiento de startups, que eso normalmente no existía en las oficinas de transferencia. Y lo que hacíamos era una especie de invention triage, así como se hace en los hospitales, donde analizábamos primero si la propiedad intelectual era valiosa, analizábamos si estaba en un timing competitivo para ser ofertado, analizábamos el uniqueness científico, analizábamos el mercado, la regulación, la escalabilidad y si el equipo era coachable. Y eso era muy difícil porque no teníamos equipo capacitado para hacer eso, así que fue un cambio disruptivo en la estructura de CONICET, traer técnicos con capacidad híbrida para hacer estos análisis. Y si pensamos en una OTL ideal, lo que decimos, bueno, ustedes lo dijeron antes, es necesito que la OTL esté pensando en qué es lo que va a funcionar para el mercado global, generar casos de usos, darle inputs críticos al científico, definir cuáles son los experimentos claves para avanzar, qué infraestructura va a necesitar, no forzar el spin-off, hacer un preencadenamiento y hacer propiedad intelectual y contratos que sean startup friendly. ¿Qué quiero decir con esto? No decidir la propiedad intelectual solamente por la patentabilidad técnica que tenga, sino por una cuestión estratégica de si es alineado con el mercado, de si es alineado con la dinámica del mercado actual. Y cuando hablamos de contratos que son startup friendly, hablamos de contratos que no protejan a la institución, sino que le den al startup la posibilidad de seguir negociando
hacia adelante. Nosotros somos socios del startup, no somos, digamos, no queremos la mayor ganancia para la institución, sino que lo que queremos es crecer y avanzar con la startup. Somos parte del crecimiento de esta startup. Y otra cosa que es importante es que no hay OTLs que sean estándar, sino solo modelos que son adecuados a cada institución. Y le voy a mostrar después algo que hicimos en el Instituto Leloir, que era mucho más chico, y algo que es contrario a lo que hicimos el CONICET, donde éramos 13.000 investigadores, 250 institutos de investigación, y como les decía, más de 100 o 150 patentes que se presentaban por año. Entonces, bueno, el rol de la empresa también lo mostraron en las otras presentaciones. Como dijeron a la mañana, es verdad que no hay, el rol ideal sería que nos ayude a reducir el riesgo sistémico, que nos ayude a validar la tecnología de TRL4 a 6, que nos ayude a acceder a un mercado y entienda la regulación y que nos ayude a hacer una escala industrial. Este gráfico que se muestra arriba es un gráfico de Open Innovation que hizo Wayra en un reporte en donde muestra los distintos formatos de colaboración o de Open Innovation que tienen las empresas con las instituciones para hacer innovación, y sabemos que si colaboran tienen por lo menos 3 veces más de innovación que si no colaboran, pero eso no existe en la Argentina, ni existe en Chile, ni existe en Uruguay. Existió, como dijeron antes, es como algo que no sé si decir marketing o colaboración, pero no con la mirada de llegar efectivamente al mercado. Entran tarde, quieren que le demos todos probados, no son venture clients y no tenemos mucha cantidad de corporate venture funds en Latinoamérica. Hay un 40% versus un 90% en Estados Unidos y ese 40% creo que es muy bajo comparado en Deep Tech, comparado con lo que es a nivel mundial, y entonces se transforma en un espectador tardío y cuando debería ser un actor clave. Entonces esos signos, esa línea punteada que yo les muestro es el espacio en TRL en donde debería involucrarse la empresa, contrario al periodo en donde se involucra, pero nosotros hicimos ensayos en Argentina en un periodo donde hubo financiamiento del gobierno y, por ejemplo, en un periodo donde hubo financiamiento del gobierno se hicieron muchas alianzas público-privadas y un caso fue el armado de una empresa que se llamaba Map Science, donde se invirtieron 10 millones de dólares de parte del gobierno y 30 millones de dólares de parte de la empresa para generar la primera empresa de anticuerpos monoclonales que hubo en Latinoamérica. Y nosotros desarrollamos además misiones internacionales para llevar la oferta tecnológica a otros territorios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo, es verdad que hay un problema, que las empresas no se involucran o no tienen capacidad de ayudar al desarrollo de la Deep Tech en la región, pero al mismo tiempo las empresas a veces no tienen la capacidad, no entienden de Deep Tech, no pueden ayudarnos y entonces hay que salir a buscar empresas internacionales que sí entiendan de eso, y el problema a veces tampoco es de las empresas. Les puedo contar un caso que conté ayer donde trajimos empresas que querían hacer desarrollos en Latinoamérica y la limitación no estaba en que no estaba la empresa, la limitación estaba, por ejemplo, en el tipo de contratos que le ofrecíamos o en el tipo de seguridad que le ofrecíamos. Ayer conté un caso que trajimos una empresa con $1 millón sobre la mesa para comprar recursos genéticos y desarrollos de tecnologías que había en la región y la institución no tenía el tipo de contratos y el tipo de garantías que la empresa nos pedía. Estamos hablando de recursos genéticos y nos pedía una garantía al respecto de adscribir al convenio de biodiversidad y al convenio de Nagoya y nosotros no se lo podíamos firmar y además la entidad, la oficina de legales me decía que había que firmar un contrato por cada una de las 10.000 cepas que nos estaban pidiendo y eso era inviable. Entonces, ojo, porque a veces no es solo la empresa la que no se puede acercar o la que no puede sumar, sino que somos nosotros desde el lado de la institución que no podemos dar que no estamos listos para negociar con empresas ni siquiera a nivel local ni a nivel internacional. Pero nosotros lo que hicimos en CONICET es crear un área de oferta tecnológica y nos empezamos a vincular con la industria de manera temprana y eso aumentó
yo creo que fue un 50% los convenios que teníamos con la industria y además a partir de ahí salieron una gran cantidad de empresas y de proyectos porque las tecnologías no estaban listas, pero las capacidades sí estaban listas o eran buenas para generar tecnologías para las empresas. Entonces, aunque no exista el ecosistema, digo, hay innovación en el formato de lo que uno puede hacer para generar que esto ocurra. El sector público, no me voy a meter, por supuesto que lo que dijeron a la mañana es que tenga más grants orientados a pilotos, que haya matching funds para el follow-on, que haya compra pública, ojalá. Nosotros lo tuvimos entre el año 2009 y 2015 en Argentina. Yo sé que ustedes lo tienen en Chile, yo trabajé en Chile y lo conozco muy bien. Pero creo que hay dos partes en donde hay que hacer mucho más hincapié, que es financiar. Bueno, financiar la ciencia no lo vamos a poder cambiar porque el porcentaje del PBI ya decimos hace 10 años que lo vamos a cambiar y no lo cambiamos, pero lo que podemos hacer es mejorar mucho la calidad de lo que hacemos con esa ciencia en la que nos invierte. Sí, acompañar más la maduración. No le podemos pedir a los inversores que sean los únicos que toman el riesgo en las etapas tardías y tiene que haber, como el caso de MapScience, financiamiento del Estado que acompañe a las empresas y que acompañe a los inversores. Las políticas públicas desalineadas no voy a entrar porque ustedes hablaron un poco de eso, pero hay algo además en la responsabilidad del gobierno que no la vamos a poder cambiar, que es la inestabilidad política y económico y las reglas del juego claras que alguna gente percibe en algunos países de Latinoamérica, que hay corrupción y no quieren. Cuando nosotros salimos a invertir y a buscar inversiones y esto que decimos, el 51% de rebaja de la tasa de valor de los proyectos de Latinoamérica, tiene que ver con una percepción, a veces no por una realidad, pero tiene que ver con un poco de realidad y un poco de percepción. Se siente que es inestable y es real, eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar todos estos otros puntos que estábamos mencionando. Le quiero contar algunos casos, y esto es de hace muchos años, cuando no había ecosistema creado, que uno dice no se puede hacer nada, aunque no hay un ecosistema creado. Creamos una oficina de transferencia en el Instituto Leluar, que es una de las instituciones más grandes de ciencia y tecnología de Latinoamérica, pero teníamos 20 laboratorios, no teníamos masa crítica. Y estaba muy tempranos y dijimos tenemos que armar empresas, no tenemos dónde meternos. Armamos la primera incubadora de biotecnología que hubo en Argentina, que se llamaba CDBio, y después nos dimos cuenta que nos faltaba mentoring porque no teníamos recursos humanos capacitados y que nos faltaba fondos y armamos un fondo de inversión. Ese fondo después no avanzó, yo me fui de esa oficina de transferencia, pero digo, uno pensaba en ir generando y pavimentando el camino que hacía falta y aunque teníamos 20 laboratorios, generamos 6 licencias internacionales, generamos 6 startups, generamos más de 5 millones de dólares en subsidios, ¿no? Y venían a las empresas esos 5 millones, pero venían a la institución para poder generar más tecnología. Aumentamos más del 70% de los ingresos y más del 50% de la participación de los investigadores porque veían que empezábamos a generar emprendimientos y retornos. Entonces digo, no todo es el ecosistema, podemos generar, innovar en generar estructuras que acompañen. Y después, en CONICET, la oficina de transferencia no puede acompañar en todas las etapas. Generábamos startups y el sistema no los podía tomar, no los podía acompañar en las siguientes etapas de seleccionar, de definir los casos de uso, de coordinar al resto de los actores, de ejecutar pilotos, de hacer fundraising. Entonces generamos una estructura que se llamó CONICET Tecnologías debajo del Ministerio de Ciencia, nos llevamos un portafolio curado, nos puso 2 millones de dólares comprometido el Banco Mundial y empezamos a acompañar esos proyectos, un poco como dijo Joel, de generar un portafolio curado para poder traducir. Ahí hubo un quiebre político y entonces toda esa estructura tuvo que volver al CONICET y eso no avanzó, pero digo, en un momento donde no había fondos de inversión, creamos una estructura innovadora que acompañaba hacer esta transferencia y generamos un fondo de inversión también de manera privada, Securitas Bioscience, porque ellos querían venir a invertir en la Argentina y yo le dije, no hay proyectos de inversión listos o con mirada global, pero sí hay buenas capacidades para generar emprendimientos y salir a buscar fondos de nivel global y fue lo que hicimos y generamos un portafolio de 10 proyectos que avanzaron, por supuesto, hasta TRL3 y TRL5 y llamativamente Securitas Bioscience tenía inversiones en Estados Unidos, inversiones en Latinoamérica y no conseguíamos, algo que les voy a mostrar ahora, follow-on y coinversión en Latinoamérica versus lo que sí conseguíamos en Estados Unidos. Entonces, en realidad, el problema no era de los proyectos, sino un poco del ecosistema.
Entonces vamos al inversor, vamos avanzando hasta terminar con el emprendedor. El inversor es el combustible. Este es un gráfico que muestra el Technology Readiness Level, las estadios de desarrollo, la cantidad de financiamiento y el Investment Readiness Level. Y si lo ven, el grafiquito que está inmerso arriba compara cuánto invierten afuera en seed los fondos de inversión entre 1 y 5 millones versus el promedio que se invierte en LATAM para ese mismo estadio, que no es más de $600.000. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros decimos que los inversores en Latinoamérica invierten en estadio TRL3, TRL5 y algunos dicen TRL5, TRL6, pero en realidad la cantidad de dinero que están poniendo no es la que se necesita para avanzar en esos estadios que llamamos TRL5, TRL6, sumado a que muchos de esos fondos no hacen follow-on. ¿Qué significa follow-on? Que no hacen una inversión secundaria, y no hacen una inversión secundaria, en mi experiencia, por distintas razones, porque buscan que haya un lead investor muchas veces que acompañe o que garantice que ese proyecto es sustentable y es viable. Lo que nos pasa cuando yo acompaño a proyectos a levantar financiamiento y me dicen, mira, tengo todos estos fondos que me quieren poner dinero, pero me dicen que traiga un lead investor que haga el due diligence de los proyectos y que garantice que este proyecto es viable. Y como los fondos en Latinoamérica tienen muy poco conocimiento de Deep Tech y muy poco conocimiento de hacer un due diligence acertado de los proyectos, entonces esa es una de las razones por la que yo creo que quedamos varados o quedamos frenados en un TRL3 y un TRL5, o sea, es la cantidad, el nivel de fondos, el ticket que se invierte y además el desconocimiento de la tecnología profunda para poder hacer un due diligence de este tipo. Entonces, ¿tienen que tomar todo el riesgo estos inversores? No, yo creo que el problema es que no está acompañando el sistema, que afuera los inversores ponen dinero, pero ya hay empresas en donde se está validando, ya está el gobierno poniendo matchmaking, esto que mencionó el emprendedor anterior, de los SBIR. Yo asesoré mucho tiempo a una empresa que levantó $10 millones non-dilutive de un SBIR, es decir, que lo que nos está faltando es el acompañamiento a estos inversores y el entrenamiento a estos inversores en Deep Tech. Sí, lo que vemos, y esto es por lo que yo pienso que no estamos en un escenario tan negativo, es que desde la aparición de Gridex, de SF500, de fondos como Andes BC, de otros fondos en el sistema, logramos pasar de un TRL2 a un TRL4 y eso aumentó masiva y exponencialmente la cantidad de emprendimientos en el sistema, pero no logramos pasar la barrera internacional y no logramos pasar la barrera internacional, además por algo que les voy a mostrar ahora en el caso del emprendedor. Hay algo que para mí también es una crítica a los fondos de inversión. Los fondos de inversión tienen esto que se llama Power Law, que es la mayoría de los éxitos o de la ganancia de un fondo proviene de un 20% del portafolio del fondo, y eso para mí no es aplicable a Deep Tech y mucho menos a algunos tipos de Deep Tech como Biotech, porque cuando hablamos de estadios largos, de capital intensivo, no podemos invertir en muchos proyectos y jugarnos por ese Power Law, sino que invertimos en menos proyectos, esperamos más tiempo y la manera de ganar plata ahí es desrisquear los proyectos en etapas tempranas y acompañarlos en las distintas etapas para desrisquearlo. Entonces, para mí el Power Law no aplica y es una crítica o un cuestionamiento, una discusión que hay en el sistema de inversión en Deep Tech. ¿Y cuál es el rol de los multilaterales en acompañar a estos fondos en Latinoamérica, ¿no? Están haciendo estos reportes del BIDA y reportes del Banco Mundial. Estamos entendiendo cuál es el gap, pero me parece que hay una conversación que tiene que haber ahí donde hay un rol de los multilaterales para sumar inversión en esta etapa. Y finalmente terminamos con el emprendedor.
como decíamos, el investigador no tiene que ser el CEO por defecto. Vimos que el matchmaking con gente híbrida y de negocios funciona. Menciono la ley de los números pequeños y el survivorship bias, porque si bien los casos de éxito son inspiradores y sirven para generar cierta credibilidad en el sistema de inversiones, yo no creo que los casos de éxito sean lo que uno siempre tiene que seguir para decir que eso es lo que funciona para pasar y avanzar en las etapas, porque hay dos emprendedores iguales, con buenas tecnologías, y alguno por el azar, por un inversor distinto, por un inversor que no supo acompañar, por distintas razones no sobrevivió, y entonces ojo con agarrarnos y tener este survivorship bias de creer que el caso de éxito es todo lo que hay que seguir para hacer las cosas bien. El investigador, el emprendedor tiene que hacer lo que esté bajo su control, y para eso tiene que saber cuál es el sistema y cómo juegan los distintos otros actores y cuál es el nivel de incidencia que tienen los otros actores para lograr que él sobreviva. Si partió de un emprendimiento, de una patente que estuvo mal diseñada, que no tenía una mirada global, que no estaba armada estratégicamente, que no había analizado la trayectoria del roadmap regulatorio, que entonces de alguna manera le entregamos un acta de función al emprendedor, y el emprendedor falló, y no porque el emprendedor falló, sino porque hubo un montón de otras cuestiones que fallaron antes. El global mindset, esto que decimos, hablamos con fondos afuera y nos dicen, mira, Mariana, el problema es que esta gente no habla bien inglés o no lo puede manifestar bien, y que además me trae un data room que está la mitad en castellano, la mitad en inglés, está desordenado, no puedo hacer un buen análisis. Entonces, digo, hay algo que tiene que ver mucho más, no con la tecnología, no con el proyecto, sino con la manera en la que nos presentamos y nos proyectamos hacia el nivel internacional. Y finalmente, el tema, bueno, quedamos parados en etapa de TRL3 y TRL5, pero entonces Fundraising 101 es, primero yo le digo a los emprendedores, conozcan a sus inversores. No por levantar plata se queden con cualquier inversor. Esto de, bueno, lo que hablamos mucho con Luis del inversor inteligente, de lo que te agrega, de lo que te trae, pero además vienen los emprendedores a levantar 1 o 2 millones de dólares, o quizás más para esta etapa de TRL5, TRL6, y se han presentado con inversores que no tienen que ver con el ticket que buscan, que no tienen que ver con la geografía que buscan, que no tienen que ver con la vertical que buscan. Mirar si este inversor al que le voy a pedir plata hace follow-on investor, mirar si co-invierte con otros inversores, mirar el nivel de involucramiento que tiene o que ha tenido con otros emprendimientos, cuál es el tamaño del portafolio que tiene y cómo le fue a su portafolio. Y algo que para mí es radical es pedirle a los emprendedores o recomendarle a los emprendedores que se hagan su auto-due diligence de los riesgos que analiza un fondo de inversión cuando hace el due diligence. Due diligence, los riesgos de propiedad intelectual, los riesgos de tracción, los riesgos regulatorios, los riesgos de mercado. Es un ejercicio que lo hacemos nosotros con los startups, y la verdad es que uno se da cuenta que están muy poco listos para salir a levantar financiamiento si no tienen ese due diligence bien aceitado. Entonces, bueno, el take home message es ¿por qué no escala? Factores macro que no están bajo nuestro control, cómo se percibe a Latinoamérica y estas cuestiones que hablamos desde percepción de inestabilidad y a veces hasta corrupción. La traducción ciencia-negocio, tenemos que tener una masa crítica de proyectos que sean viables, es decir, que no lo hayamos traído con el acta de función temprano desde la oficina de transferencia y el emprendedor que no sabe lo que tenía que mirar, quizás porque esto que decimos, la propiedad intelectual estaba mal o el contrato de licencia que tenía era inviable para que siguiera avanzando. Entonces, hay un montón de situaciones que hacen que lo que estoy metiendo en ese pipeline no tenga la calidad y la consistencia que es necesaria, el storytelling, el idioma, esto que decimos, estamos estratégicamente inmaduros, ya me pasé el tiempo, falta de capital paciente, validaciones de empresas tardías, falta de coordinación y procesos repetibles. Entonces, ¿cuál es el mensaje al sistema? El emprendedor no falla en soledad, seamos responsables,
Escalar Deep Tech es una responsabilidad sistémica, hay que crear mecanismos de TRL 4 y 6, hay que diseñar mejores trayectorias y hay que distribuir el riesgo. Y para el emprendedor, el cuello de botella no es solo la startup, para que no se frustren, hay gaps estructurales del sistema, pero aprendan a mirar a dónde están las fallas en los distintos actores del sistema o en dónde los distintos actores del sistema tienen la responsabilidad de sumarles o agregarle valor, diseñen el proyecto pensando en la reducción de riesgos y elijan bien los aliados que los van a acompañar en la trayectoria. Esto que yo pongo mucho en las presentaciones, skin in the game, es un tema, porque no podés tener un consultor, ni un asesor, ni un partner que nunca haya estado haciendo deals, que nunca haya estado en el mercado, que nunca haya estado levantando dinero, porque, y bueno, es como una carta a fallar, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba un gráfico que lo acabo de pasar, pero es el Pale Blue Dot, que no sé si ustedes lo conocen, que es la foto desde el Voyager de la Tierra, y a mí me da la sensación que para el emprendedor es como el éxito mirado desde el momento en el que está parado ahora y que es posible ser alcanzado con diseño, con acompañamiento adecuado y también para el sistema decirle no dejemos a los emprendedores flotando solo en el vacío. Muchas gracias. No te retires, Mariana, no te retires, no se retire, por favor. Tenemos espacio para 2 consultas, así que arriba las manos. Una. Yo vi a mucha gente muy atenta, además de los que toman fotos de las slides que después las usamos para diseñar cosas, generar contenido. ¿Ya? Adelante. Ya, hola, buenas tardes. Mi nombre es José Ulloa, soy de la UDEC y tengo una pregunta relacionada a de qué forma en los casos de éxito se congenia esto de la investigación de frontera con el inicio de un emprendimiento de base científico-tecnológica. Porque en la academia, por lo menos lo que me ha tocado vivir, es agotante, es frustrante estar en el medio donde hay que producir, hay que generar publicaciones, hay que generar montones, no sé, incluso clases a nivel de pregrado, posgrado. Entonces, ese consumo del investigador es tan brutal de que no te da espacio como para sobrellevar o quizás tienes una buena idea de base científico-tecnológica, pero el medio no te acompaña. Es como que el medio te absorbe y no te deja llevar a cabo la aplicación de la idea. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la estrategia que se han seguido en otros casos de éxito donde se pueda acompañar al investigador para que su foco, en el caso, sea una investigación aplicada y que tenga éxito finalmente y sobrevivir a la academia? No sé si te entendí bien, pero yo creo que es un poco lo que decía, el investigador no necesariamente tiene que ser el emprendedor y si el investigador decide ser el emprendedor, hay decisiones que tiene que tomar y además depende de la capacidad de acompañamiento que uno le dé, ¿no? La oficina hay un montón de actividades que el investigador no puede hacer, no puede decidir ni evaluar el mercado. Yo no le puedo pedir a un investigador que lo hacían, o sea, la oficina de transferencia le pedía al investigador que le diga cuál era el mercado, cómo se validaba, cuál era el experimento de escalado que había que hacer. Eso no lo tiene que hacer el investigador. El investigador puede conversar con una oficina de transferencia, con un consultor externo, con una empresa que yo traiga para hablar sobre ese tema, pero no es una responsabilidad del investigador. Ahora, una vez que uno decide si una tecnología puede formar o no una startup o va a ser una licencia, hay una conversación que hay que tener con el investigador
También en cuanto a la radicalidad de que ese investigador participe o no de ese emprendimiento. Hay un caso que lo tenemos de CONICET y que muchos lo han escuchado, que es el doctor Gabriel Rabinovich, que era un proyecto que para mí durante muchos años tenía que ser un emprendimiento. Logramos que Merck le pusiera o le quisiera poner 20 millones de dólares, pero lo querían localizar en Estados Unidos. Y el investigador dijo, yo no quiero, y no quiero que pongan un CSO, y no quiero que se localice en ese momento. Y no armamos el emprendimiento. No armamos el emprendimiento porque la participación, no digo activa como emprendedor, pero la colaboración del investigador en ese emprendimiento no tenía sentido si el investigador no estaba alineado. Digo, vos tenés que tener al investigador con la buena disposición y el pulgar hacia arriba de que ese emprendimiento se arme. Ahora, ¿es indispensable que el investigador salte al emprendimiento siempre? No siempre, pero sí que tenga el pulgar para arriba. Porque hay gente que dice, bueno, la tecnología es nuestra, armamos una startup. Yo creo en general que si el investigador no participa de alguna manera no funciona, pero por ejemplo Gridex, que empezó a armar estos emprendimientos a partir de la mayoría de desarrollos que venían del CONICET, en algún momento los investigadores tenían que decidir si querían seguir en la empresa, renunciar al CONICET y saltar a la empresa. No es viable que sigas en los dos lugares. Ahora, lo que tampoco es viable es que le pasemos la responsabilidad de hacer toda, que es un poco donde me trabé y les quería explicar, no es una responsabilidad del investigador tomar decisiones que tienen que tomar otros actores y que las tienen que tomar con conocimiento. Lo que pasa es que si no tenés la gente que entienda del mercado, que entienda de la industria, que además entienda de la tecnología, no va a poder dar esa respuesta. Pero a mí me parece que lo que vos decís es que el investigador se satura mucho porque le pedimos más cosas de las que tiene que hacer el investigador. Ahora, si el investigador quiere ser emprendedor y saltar a la empresa, tomará esa decisión, pero me parece que hay un periodo intermedio en donde el sistema tiene que ayudar a bajar el riesgo y a definir si la creación de esa startup es viable, es necesaria, cómo hay que hacerlo, y ahí darle la oportunidad o la toma de decisión al investigador que salte. Pero yo creo que ese es un error, es como, y yo lo veo mucho, pero tiene que ver con la falla del sistema, de no saber acompañar y de no cumplir los roles que cada una de las estructuras tiene que cumplir. Ahí cuando me trabé, la oficina de transferencia no tiene que ser burocrática, la oficina de transferencia tiene que ser operativa, no es alguien que toma decisiones de patentabilidad y licencia, tiene que ser un creador activo de esa startup. Por eso me parece que hay que cambiar la función de las oficinas de transferencia. Bueno, le están cambiando los nombres ahora, ¿no? Gracias, Mariana. Te quiero hacer una pregunta que yo estuve reflexionando durante meses. Tengo mi hipótesis, pero era, ¿por qué estoy estudiando esto? Son 91 empresas. ¿Qué le cuento a Chile de por qué hay que hacer una estrategia nacional de Deep Tech? ¿Por qué se tienen que preocupar las personas de 91 empresas? ¿Por qué tienen de importancia? ¿Por qué Francia tiene 2.500 y está haciendo una estrategia? ¿Qué traen estas empresas que uno le puede decir a los que están fuera del Deep Tech? Oye, tenemos que preocuparnos de la Deep Tech. Son un centenar, pero son importantes. ¿Pero por qué? No sé si... ¿A las empresas locales decís que le...? A Chile. ¿Por qué tenemos que Chile ponerle... o Latinoamérica? Bueno, un poco lo que vimos. O sea que indefectiblemente en este cambio las industrias se van a destruir. La forma de los productos y los servicios de alguna manera van a ser basados en estas nuevas tecnologías. Querramos o no, va a pasar. Y va a pasar a nivel internacional y entonces las empresas van a terminar desapareciendo. Algunas de las empresas que funcionen bajo las viejas reglas van a terminar desapareciendo. Entonces, o vamos a tener que comprar tecnología afuera o vamos a dejar de tener una industria local porque tenemos que empezar a jugar, salvo que nos quedemos en un mercado cerrado donde seguimos negociando con lo mismo que tenemos y no participamos del mundo. Pero eso es ridículo, sobre todo pensando además en los recursos que tiene Latinoamérica, en los recursos que tiene Chile, porque hay activos que tiene Chile que son radicales para la generación de estas tecnologías disruptivas. Digo, estas tecnologías no se generan en un único lugar, necesitan de una combinación de factores que provienen de distintos lugares y Chile y Latinoamérica pueden proveer una parte de todo eso. Ahora, si queremos ser players de eso, es una decisión y si no, yo creo que es inviable pensar, es como si dijésemos, no sé, 15 o no sé cuánto que están los celulares, no sé, hace
30 años, pensar en no entrar en el mercado de la comunicación móvil. Es como, va a pasar. Y es una decisión quedarte fuera de lo que está pasando o ser partícipe y ser líder de todo eso. Lo interesante es que están las capacidades para generar eso y para participar. Entonces yo no sé si es una pregunta que a mí me preocuparía que un empresario o un inversor a esta altura no lo viera. No digo, se hiciese la pregunta y uno se lo tuviese que justificar, porque es como decimos, la ciencia ficción ya no es ciencia ficción, es una realidad. No sé si estoy contestando tu pregunta, pero me parece que hay suficientes ejemplos en la velocidad del desarrollo tecnológico tan disruptivo. Bueno, lo que pasó con COVID, o sea, que en menos de 5 meses el sistema científico, que además local, se haya podido readaptar y generar soluciones a una problemática que si no estaríamos todos todavía encerrados en una casa, estemos o no a favor de ciertas cosas, creo que ha sido una muestra importante de que tenemos que jugar en este... Bueno, yo soy científica y necesariamente no puedo jugar en otro lado, ¿no? Pero creo que el rol que hoy tiene la ciencia y la tecnología es completamente diferencial del que tenía 20 años atrás. Oye, muchas gracias. Estamos en el tiempo. Gracias. Perdón. Mariana, por favor, para la foto del archivo. Sola, sí. Me retaron porque yo me puse delante para la foto. No, por favor.